La historia y la cultura. Dos etapas que van de la mano y definen nuestro presente e indudablemente nos muestra un patrón de conducta hacia el futuro. La historia, como bien sabemos, es aquella ventana que nos permite ver en qué sentido se direcciona y se ha dirigido durante su existencia el ser humano. Y la cultura, por otro lado, es el vehículo con que llevó a cabo su vida mediante ideas, costumbres y creencias, vistos por uno de buena manera y criticados por otros. Ahora, ¿es posible revelar las diversas leyes y patrones que direccionan a la sociedad y los causantes de sus cambios mediante un estudio económico, tomando en cuenta aspectos filosóficos e históricos, para luego con estos resultados establecer soluciones practicables a los diversos conflictos sociales e históricos que impregnan nuestro pasado? ¿O es que estos llamados conflictos sociales no son más que modelos socioproductivos que se han direccionado a establecer un orden social y con esto crear una división? A pesar de que los seres humanos en esencia y en ocasiones físicamente somos similares los unos con los otros, tanto histórica como actualmente nos encontramos fraccionados. Entonces esta dicotomía ocurre por las capacidades productivas y económicas de las personas o por causas ideales políticos erróneos y alejados de nuestra naturaleza y esencia como personas. A continuación los llevaremos de la mano por las vitrinas de diversas teorías y corrientes, a través de la concepción de diversos autores como Karl Marx y Federico Engels, para dar respuesta a dichas interrogantes. De igual manera les daremos un recorrido intelectual por los diversos movimientos tanto económicos que llevan las riendas de nuestra sociedad como los productivos. Las llamadas fuerzas productivas, el sector proletariado, la burguesía y la percepción y de qué manera toma en cuenta en consideración esto el Estado mediante las leyes y el derecho. Reciban todos nuestros oyentes un cordial saludo. Mi nombre es José Guzmán y conjuntamente con mis compañeras Camila Hernández, Roximar Pacheco y Gabriela Cova les estaremos hablando un poco sobre el materialismo histórico. El materialismo histórico. Frente a las concepciones de la historia que hacen depender de las ideas la realidad práctica y material del ser humano, o de los ideales políticos, filosóficos o religiosos de los grandes protagonistas de la historia, el materialismo histórico se propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia, invirtiendo la relación tradicional en la época de Marx entre la existencia real y la idea de que los seres humanos se hacen de su existencia, o los ideales que coinciden en su entorno de realización. La historia no es para Marx ni una colección de hechos como parecían concebirla los empiricistas, ni una sucesión de categorías como la concebían los idealistas. Tampoco es el resultado de la acción aislada de los considerados personajes históricos. La historia es el resultado del modo en que los seres humanos organizan la producción social de su existencia. Toda la concepción histórica hasta ahora ha hecho caso omiso de esta base real de la historia, o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver con el desarrollo histórico. Esto hace que la historia deba escribirse siempre con arreglo a una pauta situada fuera de ella. La producción real de la vida se revela como algo protohistórico, mientras que la historiosidad se manifiesta como algo separado de la vida usual, como algo extra y supraterrenal. Existen 6 modos de producción. El primero, el modo de producción tribal. La sociedad tribal era una sociedad en la que no se le daba oportunidad privada de los medios de producción, sino la propiedad colectiva, por lo que Marx llamará a este modo de producción comunismo primitivo. Un modo de producción en el que las relaciones sociales establecidas eran relaciones de colaboración y los medios de trabajo y los productos obtenidos pertenecían a la sociedad. El segundo modo, el modo de producción asiático en Oriente. Marx consideró que el modo de producción asiático no podía ser asimilado ni al antiguo ni al feudal, por lo que lo calificó de asiático u oriental, al depender del riego de las tierras, que exige un control centralizado de los recursos hidráulicos para el mismo. Se provoca la creación de gobiernos centralizados que se imponen sobre las dispersas comunidades agrícolas.
Por otra parte, la simplicidad de la organización económica la convierte prácticamente en inmutable, de donde se explica su persistencia a través de los siglos. El tercer modo, el modo de producción antiguo. La sociedad antigua es una sociedad civilizada, pero basada en un sistema esclavista de producción. Las relaciones sociales en el régimen esclavista son, pues, de dominio y sometimiento. El agente propietario, el amo, ejerció dominio completo sobre las fuerzas productivas, mano de obra y esclavo, y medios de producción, de las que era propietario. La sociedad feudal posee muchas características similares a la sociedad antigua. Las relaciones sociales de producción son también semejantes a las del modo productivo esclavista, pero pese a que el señor feudal posee la propiedad completa sobre los medios, solo en parte la posee sobre el trabajador, siervo, con el que establece solo una relación de servidumbre. El quinto modo, el modo de producción capitalista. Su base es la propiedad privada de los medios de producción. Aunque el trabajador es jurídicamente libre, la fuerza de trabajo es la única propiedad que posee el trabajador. El trabajo genera una plusvalía que no revierte sobre el salario del trabajador, sino que es apropiada por el capitalista, generando capital, por lo que la relación capitalista-proletario es una relación de explotación. El sexto modo, el capitalismo, deberá dejar paso al modo de producción socialista, siguiendo la dialéctica de la historia, por lo que la humanidad recuperará, superándolo, el modo de producción del comunismo primitivo. El modo de producción socialista se basa en un régimen de propiedad colectiva, lo que supone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. En consonancia con ello, las relaciones de dominio y sometimiento se constituyen por las de cooperación y recíprocas. Marx y Engels y el materialismo histórico. Teoría marxista de la historia. Cree posible entender los cambios sociales y políticos a partir de los cambios que se dan en la base material de la sociedad, en los modos de producción. El materialismo histórico quiere ser una teoría científica sobre la formación y desarrollo de la sociedad. Mediante una teoría económica, histórica y filosófica, intenta descubrir las leyes que rigen el cambio social y presenta un método de interpretación de los conflictos sociales y su transformación. La característica definitoria del materialismo histórico, abreviado a veces con la fórmula ISMAT, consiste en la afirmación de que son las bases económicas y los modos de posesión de los bienes materiales los que se encuentran en la base de toda transformación social. La estructura social y el motor del cambio no son voluntades de las personas, tomadas individualmente, ni las ideas, ni mucho menos la voluntad divina, sino en la material, la vida económica y la social, reales del hombre, las necesidades económicas y los intereses económicos de los distintos grupos sociales. Se suele incluir al materialismo histórico en lo que se ha llamado teorías o filosofías de la sospecha. Estas mantienen que para comprender la conducta de un individuo o de un grupo social, no es adecuado atender la explicación que dicho grupo o individuo da. Dicha explicación no es objetiva, está mediatizada. Es consecuencia de los intereses del individuo o del grupo. Para entender a un individuo o un grupo es necesario sospechar de la comprensión que él tiene de sí mismo y remitirse a otro nivel de realidad distinto al de la propia conciencia. Los filósofos de la sospecha han sido Freud, que destaca la motivación inconsciente en la conducta humana. Nietzsche, para él, la cultura occidental esconde su carácter antivital, y el marxismo, según el cual el fundamento verdadero de la conducta social no está en el nivel de la comprensión que los hombres tienen de sí mismos, comprensión que se sitúa en el nivel de las ideologías, sino en el nivel de los intereses económicos y políticos del grupo dominante. Marx nunca utilizó los términos materialismo histórico o materialismo dialéctico. Marx y Engels utilizaron más bien las expresiones llamadas método dialecto y teoría materialista de la historia. Biografía de Carlos Marx.
Nació en Teveris, Alemania, en 1818, de familia y confesión religiosa judía, pero perdió la fe de muy joven cuando su padre se convirtió por motivos políticos y económicos al protestantismo. Realizó sus estudios en Bonn y Berlín, donde se doctoró y entró en contacto con los filósofos de la izquierda hegeliana. Y con sus amigos editó una revista llamada La Gaceta Renana, la cual fue prohibida por el gobierno. En 1843 contrajo matrimonio y se trasladó a París, donde conoció a Friedrich Engels, el cual se convirtió en su gran amigo y compañero, tanto en la vida como en las obras políticas y literarias. De aquí en adelante anduvo de país en país, pues donde llegaba pronto lo expulsaban por sus ideas políticas y sociales, hasta que se establece definitivamente en Londres, donde murió en 1883. De sus obras tenemos las más destacadas, la cual primeramente sería El capitalismo, que se publicó en 3 partes en tiempos distintos. La primera división la publicó él mismo en 1867. La segunda la publicó Engels en 1881 y la tercera, después de la muerte de ambos, en 1895. Otras de sus obras fueron el Manifiesto del Partido Comunista, la ideología alemana, la Sagrada Familia y los manuscritos económicos y filosóficos. En sus pensamientos, el pensamiento de Marx estuvo claramente influenciado por 4 autores: Hegel, Feuerbach, Saint-Simon y Proudhon. De Hegel tomó el método dialéctico para aplicarlo a la materia y no al espíritu. De Feuerbach asimila el materialismo ateo, y de Saint-Simon y Proudhon sus ideas económicas. Marx consideró que la dialéctica fue el mayor descubrimiento de Hegel como método del materialismo. Del progreso de la ciencia demuestra que esta es la ley tanto de la naturaleza como el pensamiento. Y decía, esa dialéctica se presenta entonces en las típicas etapas de tesis, antitesis y síntesis. La aplicación más importante de estas etapas dialécticas está en la interpretación del devenir histórico como una continua lucha de las clases. Marx dice que la praxis es lo mismo que la acción. Es la orientación final de todo el pensamiento de Marx, lo cual dice no quedarse en la mera contemplación o en la teoría. En cuanto al ateísmo, nos dice que Marx, que el hombre es para el hombre el ser supremo, no es Dios quien no ha creado la materia, sino es la materia quien concretamente el cerebro humano es el que ha creado la idea de Dios. No es el espíritu quien crea, sino que este entendidamente, materialmente, es el que alumbra al espíritu y a la idea, los cuales no tendrían sustento si no fuera por la fisiología cerebral. Y también que el cerebro es un producto social. El hombre no es otra cosa que el resultado de influencias físico-fisiológicas y sociológicas, que lo determinan desde fuera y hacen de él una de las cosas entre las cosas. El pensamiento de Marx estuvo influido por el socialismo y nos dice que el humano es el conjunto de las relaciones sociales, ya que el individuo no tiene humanidad sino solo en la sociedad. El trabajo naturaliza al hombre, lo objetiviza en las cosas. Marx nos dice que el capitalismo es una explotación del trabajador, lo cual trae como consecuencia, en primer lugar, del lado del trabajador, que éste se convirtiera en proletario. Lo que quería Marx ante todo era una sociedad sin clases, el Estado que ha suprimido o mejor se suprime a sí mismo por una habilitación progresiva y la administración de las cosas sustituyen al gobierno de los hombres. Con el comunismo hallamos de nuevo al humanismo real, que engloba y absorbe al humanismo teórico, ya que habría sido ya obtenido desde antes de suprimir toda religión. El marxismo. El marxismo es el conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de Karl Marx y de su allegado Friedrich Engels, quien ayudó en muchas de sus teorías. Engels acuñó el término socialismo científico para diferenciar al marxismo de la corriente socialista anteriores englobada por él bajo el término socialismo utópico. También se emplea el término socialismo marxista para referirse a las ideas y propuestas específicas del marxismo dentro del marco del socialismo. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo del marxismo es que se propone que los trabajadores tengan acceso a los medios de producción en forma institucionalizada, es decir, utilizando las instituciones públicas del Estado para que los trabajadores obtengan medios de producción y evitar que la burguesía, que va concentrando cada vez más los medios de producción, la propiedad y la población del país. Este reúne la población, centraliza los medios de producción y concentra en pocas manos la propiedad. Marx no propone la abolición de la propiedad privada, lo cual es un mito largamente extendido. Lo que él propone es la abolición del sistema de propiedad burguesa, claramente menciona en su manifiesto comunista. Decía, lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad general,
sino la abolición del sistema de la propiedad burguesa, ya que la burguesía viola la ley y corrompe las instituciones u otros mecanismos ilegales para apropiarse de la propiedad de los trabajadores. Con el acceso a los medios de producción, a los trabajadores, el marxismo concluye que se logrará una sociedad sin clases sociales donde vivan con dignidad, sin que exista la acumulación de propiedad privada sobre los medios de producción por unas cuantas personas, porque supone que esta es el origen y la raíz de la división de la sociedad en las clases sociales. Esto implicaría una enorme competencia y eficacia en la economía. Además, el trabajador no se puede explotar a sí mismo ni tampoco se puede explotar a otro trabajador, porque tiene también su medio de producción, lo que ocasionaría es que los trabajadores se organizarían para crear empresas más grandes a través de las asociaciones justas, y por tal motivo Marx expresa lo siguiente: el precio medio del trabajo asalariado es el mínimo posible, es decir, el mínimo necesario para que el obrero permanezca vivo. Todo lo que el obrero asalariado obtiene con su trabajo es, pues, lo que estrictamente necesita para seguir viviendo y reproduciéndose. Nosotros no aspiramos, en modo alguno, a impedir los ingresos generados mediante el trabajo personal, destinados a adquirir los bienes necesarios para la vida. Así entonces, el trabajador o trabajadora serían dueños de sus propios negocios, iniciando un elevado comercio, y por esa razón, en el manifiesto especifica que el comunismo no priva a nadie de poder adquirir los bienes y servicios. Marx considera también que cada país tiene sus particularidades y por tanto las medidas para proveer a los trabajadores de medios de producción y pueden ser diferentes y que al principio parecerán que no son suficientes. Marx tiene claro la ley de la escasez y por ende la distribución de los medios de producción en forma institucionalizada y legal que se dará poco a poco en una transición lenta pero efectiva. En conclusión, Marx propone el uso de las instituciones del Estado, como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y la distribución de los medios de producción a los trabajadores, que al paso del tiempo formará un mercado de competencia perfecta. La concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción y tras ella el cambio de sus productos es la base de todo orden esencial y social, de que en todas las sociedades que se desfilan por la historia, la distribución de los productos y junto a ella la división de los hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y por el modo de cambiar sus productos. Según eso, las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en la cabeza de los hombres ni en la idea de lo que ellos forjen, de la verdad eterna ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio. Han de buscarse no en la filosofía, sino en la economía de la época de que se trata. Cuando nace en los hombres la conciencia de que las instituciones sociales vigentes son irracionales o injustas, de que la razón se ha tornado en sí razón y la bendición en plaga. Esto no es más que un indicio de que los métodos de producción y las formas de cambio se han producido calladamente, transformaciones con las cuales ya no concuerda el orden social, cortando por el patrón en condiciones económicas anteriores. Con ello queda en las nuevas relaciones de producción, ha de contenerse ya más o menos desarrolladas, los medios necesarios para poner término a los males descubiertos. Y esos medios no han de sacarse de la cabeza de nadie, sino que es la cabeza que tiene que descubrirlo en sus hechos materiales, de la producción, tal y como se le ofrece la realidad. Sin embargo, ya en vida Marx hubo epígonos que distorsionaron esta concepción convirtiéndola en un mero determinismo económico. Engels denuncia esta situación en su carta a Joseph Bloch de 1890, en la cual reivindica que la causa última de que los cambios sociales se encuentran en las condiciones económicas. Esto no significa que esta influencia sea unilateral e inmediata, ni que pueda explicarse nada a cambio a partir de la economía. Engels admite que esta malinterpretación economicista del materialismo histórico se debe a que, en su polémica con los socialistas utópicos y con otros sectores que negaban la influencia de la economía, Marx y él se vieron obligados a resaltar el rol de las condiciones económicas sin dar importancia que se merecían las condiciones extraeconómicas. La lucha de clases es un concepto o teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de un supuesto conflicto central o antagonismo
inherente a toda sociedad políticamente organizada entre los intereses de distintos sectores o clases sociales. Para muchos, este conflicto resulta un cambio o progreso político y social. Aunque el concepto es fundamental en el marxismo o materialismo histórico, no es exclusivo de él y puede darse tan temprano como en tiempos de Maquiavelo. Según Karl Marx y Friedrich Engels, a través de la historia, las personas han tratado de organizarse en diferentes tipos de sociedades bajo la tensión causada por pobres y ricos, hombres libres y esclavos, los patricios y la plebe, señores feudales y siervos, maestros de corporaciones y oficiales, capital y proletariado. Este conflicto solo puede resolverse cuando se llegue a una sociedad sin clases y sin que ello suponga la desaparición del proceso y el progreso. La lucha de clases es un fenómeno que se refiere al eterno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que producen y los que no producen, entre los que sin trabajar se adueñan de la producción y excluyen a los que trabajan, entre los explotadores y los explotados, históricamente entre los amos y los esclavos, los patricios y plebeyos, terratenientes y campesinos, burgueses y proletarios, ricos y pobres, y entre depredadores y presas. Unos luchan por la liberación y otros por la opresión. En el esclavismo, los amos se apropiaron de la producción, lo tenían todo y dominaban a los esclavos o productores. En el feudalismo, la minoría que se adueñó de la tierra y la producción dominaba a la mayoría que fue expropiada, es decir, a los que no tenían nada. En el capitalismo, dominan los que se han enriquecido con la tierra que es propiedad de todos y con la acumulación originaria, o sea, el saqueo de la riqueza a otros pueblos. Se adueñaron además de los medios de producción, de la materia prima, del trabajo y del trabajador o esclavo de nuevo tipo según la esclavitud asalariada. En la naturaleza, las manadas o presas desorganizadas nunca dominarán a sus depredadores. En el gobierno de los amos, un esclavo nunca será el rey. Y asimismo, en el gobierno de la burguesía, un obrero proletario jamás llegará a gobernar a los burgueses. Si en dado caso especial ocurriera un fenómeno de este tipo, es porque ha sido producto de una revolución que no es otra cosa sino poner derecho a lo que venía funcionando al revés. Es decir, una clase social se organiza y se rebela contra los poderes opresores de la otra clase y toma el poder político o ejecutivo. Pero la revolución tendrá éxito si puede controlar el Estado. El Estado no es más que el instrumento perfecto para la opresión de una clase social sobre la otra. Es una maquinaria de dominación que los explotadores han construido para imponerse sobre los que se producen o los trabajadores. Regularmente, el Estado se presenta con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en realidad es un abanico de poderes ocultos con los que los explotadores se adueñan de la producción y la riqueza de la sociedad. Los poderes del Estado explotador son represivos, ejemplo los griegos, los egipcios, los romanos, etc. Estos utilizaban el poder paramilitar para reprimir al pueblo esclavo. Jesús, Galileo, Tupac Amaru, el indio Atuey, Espartaco, etc. Y todos los que murieron acusados, torturados, crucificados o quemados vivos en la hoguera fueron víctimas del poder religioso. ¿Cuáles son los verdaderos poderes del Estado opresor en la lucha de clases? Son 7, y son los poderes esenciales que los explotadores necesitan para robarle la producción a la clase trabajadora. Ellos son el poder político, el ejecutivo, o sea, el gobierno, el poder económico, los capitalistas, explotadores, especuladores, banqueros. Tercero, tenemos el poder social, que es el pueblo organizado. Los explotadores luchan para que el pueblo no se organice. El cuarto es el poder de los medios de comunicación, que funcionan a favor de la burguesía. El poder judicial, que son los tribunales, los jueces, etc. La justicia responde a la clase alta. Y sexto, el poder militar, los cuerpos represivos que defienden los intereses de los explotadores. Y séptimo, el poder religioso, ideológico, alto clero, salvaguarda de sagrados intereses de los explotadores. Controlando la mente o las ideas, se controla la producción. Así, en la lucha de clases están involucradas las fuerzas productivas, proletariado y burguesía, eternas clases antagónicas. ¿Qué son las fuerzas productivas?
Se refiere a los trabajadores, a los que producen, a los que ponen en marcha los medios de producción, las maquinarias, herramientas y equipos. Sin la fuerza productiva, es decir, los trabajadores, las máquinas no se mueven, las herramientas solas no producen. ¿Qué produce el proletariado? El proletariado o trabajadores asalariados son los que producen todos los bienes y materiales que necesita la sociedad. Son los bienes reales, concretos, palpables, tangibles, constantes y sonantes. El proletariado produce todo lo necesario para la vida y la existencia del desarrollo humano. La burguesía, por su parte, produce ilusiones, sueños, lo abstracto, lo fatuo, lo irreal, lo que no existe, las promesas que nunca se cumplen. Es decir, una clase social de proletarios produce toda la riqueza que necesita la sociedad y la otra clase social produce lo ilusorio, lo ficticio. Eso quiere decir que no producen nada, pero con eso le roban a la producción los bienes materiales a los trabajadores. Ambas clases son antagónicas, es decir, enemigas por existencia. ¿Cuáles son esas clases antagónicas? Se refiere a los explotadores y los explotados. En nuestros tiempos, a la burguesía y el proletariado. Estas dos clases son irreconciliables, son contrarias, no se unen. Es como el esclavo y el amo. El esclavo jamás puede amar al amo que lo maltrata, pero el amo para sobrevivir necesita maltratar al esclavo hasta matarlo. Luego, en la sociedad llena de miserias y necesidades se encuentra otro esclavo, un esclavo asalariado, al que succiona su energía, su trabajo y su sangre hasta el exterminio de una cadena interminable de explotación del hombre por el hombre. Esta lucha por la liberación, por un lado, y por el proceso de sometimiento a la ignorancia, la esclavitud y la explotación por el otro, es la esencia de un fenómeno denominado lucha de clases. Los fenómenos económicos determinantes en la historia y en el ámbito jurídico. En la obra llamada La contribución a la crítica de la economía política, escrita por Marx, realiza una definición de la percepción materialista de la historia de la siguiente manera. Cito: en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas y materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura económica de nuestra sociedad, es decir, la base real sobre la cual se alza una superestructura jurídica y política, la cual determina las formas en que está determinada nuestra manera de conciencia social. Hasta nuestros días hemos creído que la organización de la producción económica depende de manera única de la voluntad de los seres humanos, de igual manera que la organización política y la social. Pues Marx es un refractor de esta teoría y afirma que la producción y todo lo que ésta conlleva se realiza de manera independiente a la voluntad de los seres humanos, y de esta manera la capacidad de producción material que tienen las personas está condicionada de manera social y política. Partiendo de esta premisa, el ser humano busca garantizar su supervivencia. ¿Y de qué manera? Pues consiguiendo los medios económicos que necesite, mediante una actividad productiva. Y en el proceso de materialización de dicha actividad productiva es considerado un acto social. Esto porque entra en interacción con otras personas. Dichas relaciones son producto de una necesidad, viéndose determinada por dos factores. En primer lugar, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, como lo es la actividad humana, y en segundo lugar, los medios que utilizan. Marx bautiza a dichas relaciones como las relaciones de producción, la cual es una base constitutiva de la economía y en esta se asientan los elementos políticos y jurídicos de nuestra conciencia social. Con esto podemos formar un silogismo con las dos anteriores proposiciones y obteniendo como conclusión lo siguiente: que todos los elementos ligados con la producción, como lo son los sociopolíticos y los ideológicos, forman un desarrollo y constituyen una determinada formación social e histórica. Luego continuamos con nuestro siguiente punto, el modo de producción. A cada formación social le corresponderá un determinado modo de producir socialmente los bienes necesarios para la existencia. En otras palabras, una específica estructura productiva, compuesta por el conjunto de los elementos relacionados con la producción material, partiendo de los diversos elementos jurídico-políticos e ideológicos, los cuales forman la superestructura de la formación social. Luego tenemos como siguiente punto la estructura económica. En esta encontramos las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
Para Carlos Marx, las fuerzas productivas se encuentran compuestas por 3 puntos. En primer lugar, la materia, el cual es objeto de transformación. La materia bruta si no ha sido manipulada previamente y es materia artificial si ya ha sido manipulada, a partir de la que se espera obtener un determinado producto. En segundo lugar, encontramos la actividad del trabajador, su capacidad de trabajo, la cual es denominada fuerza de trabajo, ya sea con fuerza física o habilidad técnica o intelectual. Y en tercer lugar, encontramos los medios para realizar el trabajo, como lo son las herramientas y los útiles. Estos son necesarios para obtener los productos deseados. Luego, las relaciones de producción favorecen inicialmente el desarrollo de las fuerzas productivas, pero a medida de que las fuerzas productivas se van desarrollando, terminan por entrar en contradicción con las relaciones de producción ya existentes, convirtiéndose estas en una traba para el desarrollo de aquellas, lo cual provoca una revolución social que concluye en la sustitución de las viejas relaciones de producción por unas nuevas, adecuadas al grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Tales contradicciones y la misma resolución están determinadas por procesos estrictamente materiales y constituyen el elemento configurador de la sociedad y el motor de nuestra historia. El Estado y el derecho. El Estado de Derecho se encuentra compuesto por 3 componentes. En primer lugar, el Estado como organización política. El segundo, el derecho como las normas que rigen el funcionamiento de la sociedad. Y en tercer lugar, la población, donde el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Un Estado de Derecho será aquel en el cual las autoridades que lo gobiernan aceptan y respetan el derecho vigente, donde la acción de la sociedad y del Estado está sometida y sustentada por normas jurídicas, englobadas en un marco de absoluta paz y armonía. El Estado de Derecho se encuentra regido por un sistema de leyes e instituciones que giran en torno a la Carta Magna, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y los funcionarios para actuar. Esta se crea cuando la acción social y estatal encuentran sustento en la norma, así como el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente para cumplir el procedimiento de su creación y su eficaz aplicación mediante el Estado, el cual es de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad. Luego de toda esta información proporcionada, nos preguntamos, ¿podremos luego de tantos años con un sistema clasificador y divisor de la sociedad poner fin o solucionar dichos conflictos mediante las diversas teorías? ¿O es que nuestra naturaleza como persona viviendo en colectividad nos induce siempre a buscar el beneficio propio por encima de cualquier cosa o persona, predestinándonos así a un constante ciclo productivo e histórico? ¿O si continuamos del mismo modo, acaso estaríamos yendo en detrimento y en retroceso de nuestra sociedad? Dejo estas preguntas a modo de reflexión y contestación personal. Esta ha sido toda nuestra exposición y espero haya sido de su agrado.